En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria opcional de los primeros santos mártires de la Iglesia de Roma. Del libro del Génesis. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Creció el niño y lo destetaron. Ese día Abraham dio un gran banquete. Sara vio jugando con su hijo Isaac al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, y le dijo a éste: despide a esa esclava y a su hijo, pues el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Abraham lo sintió mucho por tratarse de su hijo, pero Dios lo consoló diciéndole: no te aflijas ni por el niño ni por tu esclava. Hazle caso a Sara en lo que te dice, porque es Isaac quien continuará tu descendencia. Aunque el hijo de la esclava lo convertiré en un gran pueblo por ser descendiente tuyo. Se levantó pues Abraham de mañana, tomó pan y un odre de agua, y se lo puso a Agar en los hombros, le entregó al niño y la despidió. Ella se fue y anduvo errante por el desierto de Bersaba. Cuando se le acabó el agua, Agar dejó al niño bajo un matorral y fue a sentarse enfrente a distancia, como de un tiro de arco, pues decía: no quiero ver morir al niño. Entonces el niño rompió a llorar, y Dios oyó el llanto del niño. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del niño que está ahí. Levántate, toma al niño y llévalo de la mano, porque voy a convertirlo en un gran pueblo. Entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo con agua. Fue, llenó el odre y le dio a beber al niño. Dios asistió al niño, que creció, vivió en el desierto y llegó a ser un gran tirador de arco. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él le respondió: está bien. Entonces los endemoniados salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó al lago de un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Muy bien, ahora vamos a escuchar una pequeña reseña de lo que está celebrando hoy la Iglesia, la memoria de los santos mártires, los primeros mártires de la Iglesia romana. Entonces vamos a escuchar un poco esa pequeña reseña. El santo del día. Una luz que guía nuestro caminar. Hoy 30 de junio conmemoramos a los primeros santos mártires de la Iglesia. A estos hombres, Pedro y Pablo, maestros de una vida santa, vino a agregarse una gran multitud de elegidos que, habiendo sufrido muchos suplicios y tormentos, también se han convertido para nosotros en un magnífico ejemplo. Señalaba en una carta a los Corintios el Papa San Clemente I: con el anuncio de la buena nueva de los apóstoles, el número de fieles fue cada vez más en aumento. Sin embargo, el Senado romano rechazó esta nueva religión, que era contraria a las tradiciones de Roma, y la declaró ilícita hacia el año 35 después de Cristo. Más adelante, Nerón, para librarse de la acusación de haber incendiado Roma, culpó a los cristianos, acusándolos de ser una religión maléfica que practicaba el canibalismo, al no entender el sentido de la Eucaristía, y difamándolos como incestuosos por la costumbre que tenían de llamarse hermanos y de darse el beso de la paz. Fue así que se desencadenó una serie de persecuciones
persecuciones en la que miles de cristianos dieron su vida por proclamar y creer en el verdadero amor de Dios que Jesucristo enseñó. El martirologio jerominiano es el primero en conmemorar el martirio de más de 900 personas en tiempos de Nerón, con fecha 29 de junio, el mismo día de San Pedro y de San Pablo, mientras que se le atribuye a San Pío V la primera mención en el martirologio romano de estos protomártires, con fecha 24 de junio. En la actualidad, la Iglesia los conmemora cada 30 de junio. Hoy vemos con el corazón roto la masacre que se está perpetrando contra los cristianos del Medio Oriente y África por parte de grupos extremistas musulmanes, un martirio de sangre que nos recuerda las atrocidades de la Roma antigua. Pero también en el resto del mundo hemos comenzado a vivir los cristianos tiempos de persecución, aunque de manera hasta ahora incruenta. Los integrantes de la Iglesia están siendo atacados. Se ofenden sus sentimientos religiosos, se les silencia en los medios de comunicación social, se manipulan con mentiras sus palabras, se arremete contra todo lo que los cristianos consideramos sagrado. Ante estos tiempos adversos, tengamos delante de los ojos la gran nube de testigos, estos hombres y mujeres del siglo I que, asistidos por la gracia del Espíritu Santo y siguiendo en todo al crucificado, confesaron la fe que profesamos con la sangre de su martirio. Señor Dios nuestro, que santificaste los comienzos de la Iglesia romana con la sangre abundante de los mártires, concédenos que su valentía en el combate nos infunda el espíritu de fortaleza y la santa alegría de la victoria. Amén. Bien, ahí tenemos entonces la vida de estos santos. Ahora pasemos a explicar un poco de las lecturas. La primera lectura le puede parecer a uno algo como contradictorio, el hecho de que Sara le diga a Abraham que expulse a su esclava, pero también expulse a su propio hijo. Y obvio, a Abraham pues le dio mucha tristeza porque él quería a su hijo, pero Dios lo consoló. Uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Dios también está a favor de Sara para que saquen a Agar, la esclava, y a Ismael. O sea, ¿cómo entender todo esto? Pero yo lo explico de la siguiente manera. Hay acontecimientos que quizás pueden sonar difíciles para nosotros, pero con el tiempo ya uno va a entender el por qué se dieron. Hay situaciones en la vida que a uno les parece como cruel, que a uno les parece como quien dice, ¿y esto por qué está pasando? Pero todo trae una bendición. Tenía que ser así, es una palabra que yo uso para estas circunstancias. Tenía que ser así. Agar tenía que haber sido sacada de esa casa porque ya tuvo su propio pueblo, su propia tierra con su hijo. Si se hubiera quedado en la casa, ¿cómo hubiera sido Agar? ¿Una esclava para toda la vida? ¿Sí ven? Tenía que ser así. Lo que fue cruel para Agar en su momento, más tarde se convirtió en una bendición. Lo que hoy nosotros no entendemos, lo que quizás muchas veces nos duele reconocer, no queremos aceptar, peleamos, pero con el pasar del tiempo uno tiene que decir, wow, tenía que ser así, no había otra manera. A veces Dios lo tiene que empujar a uno de la manera más violenta porque si no uno no va a entender. Uno como que no va a aceptar las cosas. Y es por eso que eso le pasa hoy a Agar. Fue empujada porque si no, no se va de la casa y va a seguir siendo una esclava. Y el hijo, por más que sea de Abraham, seguirá siendo hijo de la esclava. En cambio, Sara lo sacó. Dios apoyó que la sacara, pero al mismo tiempo Dios los acompañó en el camino. Hay una frase que dice que cuando uno tiene fe y las puertas se cierran, pues abra los ojos de la fe, que hay una que se le va a abrir. ¿Sí ven? Cuando tú tienes fe y todas las puertas se cierran, abre los ojos de la fe y verás que muchas se van a abrir. Eso es lo que pasa. Esa es la primera lectura de hoy. Dios no nos va a dejar solos, Dios no nos va a desamparar, pero en muchas circunstancias nos trata de esta manera. ¿Por qué? Porque hay bendiciones escondidas detrás de todo eso, porque hay algo bonito detrás de todo. Así que no seamos esos niños mimados, esos niños cobardes. Por más que nos duele, no peleemos con Dios, tirémonos en los brazos de Él y simplemente digamos en algunos momentos de la vida, no entiendo, me duele. Esto es inadmisible para mí, pero yo sé que no me vas a dejar solo. Él me va a acompañar, Él será mi guía. Entonces, ojo con la frase dos frasecitas que les enseñé. Si tú tienes fe y todas las puertas se cierran, pues abra los ojos de la fe, porque hay una que se le va a abrir. Y la otra, tenía que ser así. Por más duro, por más cruel que me esté pasando, tenía que ser de esta manera. Yo tenía que aprender de esta manera. Si no era así, no se aprende.
Hay personas que aprenden hasta con la enfermedad. Tenían que enfermarse para entender que se tenían que retirar, tenían que descansar. O sea, tenía que ser así. Esa es la frase. Así que pilas con esa primera lectura. Ahora, el Evangelio, me gusta una parte, o sea, me gusta la parte donde el demonio habla con Jesús. O sea, a mí me parece tan increíble cómo el diablo reconoce a Jesús, ¿sí? ¿Y por qué me parece increíble? Porque es que a veces nosotros no lo reconocemos, pero él sí, y le tiene miedo, o sea, lo conoce y al mismo tiempo le suplica que no le haga daño. O sea, es una escena tan bonita en el sentido de el poder y la fuerza de Jesús, el poder y la fuerza de este hombre y al mismo tiempo el conocimiento que tiene el demonio. ¿Por qué lo digo así? Porque muchas veces en la vida es el mismo demonio el que nos puede engañar. Él conoce todo. Él distingue el bien y el mal también y nos puede engañar. Por eso tenemos que estar siempre bien unidos en oración. Por eso los santos recomendaban que todos tuviéramos un director espiritual. Porque uno a veces se le vienen a la mente tantas inspiraciones, pero uno no sabe si son buenas o malas, porque pueden ser también del demonio, que se hace parecer por bueno. Entonces, frente a esto, a mí me queda siempre la enseñanza de los santos, un director espiritual. Un director espiritual para que todas mis ideas, todas mis situaciones, todo lo que yo tenga en la vida pase por él. Y quizás sea él el que me ayude a discernir si viene de Dios o no viene de Dios. Es bien importante, porque a veces uno cree hablar en el nombre de Dios. A veces uno quiere tomar una decisión porque Dios me iluminó, porque Dios me dijo. Pero ¿usted qué va a saber si fue Dios? Porque el demonio también conoce todos estos movimientos. Entonces, por eso hoy con esto debe quedar claro, el demonio conoce el bien. El demonio conoce a Jesús y conoce muchos temas de la Escritura. Por eso la mejor manera, no de engañarlo, pero sí de estar atentos, es confiar siempre en alguien y todas nuestras ideas, todo a ese director espiritual, a ese sacerdote, a ese amigo religioso que me puedan ayudar a tomar un mejor discernimiento de nuestra vida. Ahí podemos aprender con el Evangelio. Toda obra que vayas a hacer, toda decisión que vayas a tomar, busca un consejero y ojalá sea un consejero bien preparado, bien espiritual, para que puedas darte cuenta de si viene de Dios, si te conviene, si va a traer la salvación. Esto es bien importante. Así que aprendamos hoy. Así tenía que ser. Si tienes fe, abre los ojos de la fe cuando crean que todas las puertas se cierran, porque hay una que se abre. Y busca siempre un director espiritual, un consejero ante cualquier decisión de la vida, para que siempre puedas caminar de acuerdo a la voluntad, al plan de Dios. Y con los mártires aprendemos a dar la vida por el amor a Dios. Aprendemos a dar testimonio por este Dios que ha dado también su vida por nosotros. Amén. Bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.